En principio, o sea, mi trabajo gira en torno a el debate sobre uno de los clivajes que la ciencia política maneja, ¿no? Manejamos en realidad en ciencia política, se llama el tema ideológico. ¿Cómo intentar analizar esto dentro del sistema de partidos de Bolivia y cómo generar de alguna forma debate en torno a este punto? Es decir, no parto bajo la idea central de que necesariamente, o sea, mi hipótesis es esta, si el clivaje ideológico es una variable determinante para analizar el sistema de partidos o no. Esa es en realidad la hipótesis que intento poner a prueba. Y para esto, o sea, el campo de trabajo, el campo que abarca más bien el estudio es desde el 85 hasta el 2009. Ustedes saben que es un periodo signado básicamente por un sistema que se afinca en una dimensión dentro del sistema de partidos que ha predominado, y es que son las alianzas, las coaliciones postelectorales, ¿no?, para elegir al presidente de turno. Ya luego lo que pasa después del 2005 y el 2009 es otro proceso distinto, porque lo que se establecen ahí son coaliciones preelectorales, antes de darse las elecciones, ¿no? Un poco para contextualizar, lo que intento mostrar aquí es, por un lado, en la primera columna, todos los periodos de gobierno que analizo. En la siguiente columna es el motivo por el cambio de gobierno, es decir, si ustedes se fijan, hay 3 gobernantes que renuncian por presión social, desde Hernán Siles, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Uno que renuncia por enfermedad, Hugo Banzer, y luego la caracterización del periodo de gobierno 1, en esa columna uno puede ver que hay 15 años de relativa estabilidad política y luego 9 años de convulsión política. Y finalmente, ¿cuál es la caracterización del periodo de gobierno en la última columna, ¿no? Y ahí vemos que hay básicamente, como decía hace rato, desde el 82 hasta el 2003, una democracia pactada. Luego, cuando entra Carlos Mesa, claramente se declara apartidista, ¿no?, entre comillas, como si no estuviera apoyado en ningún partido político. Rodríguez Belcé, que es básicamente un periodo de llamar a elecciones, es un momento simplemente administrativo, lo podríamos llamar también de alguna forma. La última, que es el primer periodo de gobierno de Evo Morales, que en la tabla, para ser rigurosos, digamos, con el término académico, no es un partido hegemónico, es un partido de tendencia hegemónica, en realidad, no está mal escrito ahí, pues decir partido hegemónico sería un exceso realmente y no tiene cabida dentro de lo que significa dentro de las ciencias sociales, porque eso es otro contexto distinto. Entonces, eso es un poco el panorama en general, que además de eso nos brinda y nos hace un poco caracterizarlo como un sistema de partidos multipartidista que transita desde un multipartidismo moderado, es decir, pocos partidos, pero que en términos ideológicos no están tan separados dentro del eje clásico de izquierda y derecha. Eso es lo que significa un sistema de partidos moderado, es decir, entre 3 y 5 partidos políticos es básicamente la caracterización que hace Sartori, hacia un sistema de partidos que en el último periodo que yo analizo, es básicamente un sistema de partidos más polarizado. Ahí sí se ve una especie de fractura, o si quieren, de postura más bien mucho más estricta en términos ideológicos. De alguna forma, no estoy hablando pero del tema izquierda y derecha todavía. Otra variable que me sirve para mí analizar el tema de la ideología en Bolivia es esta de la volatilidad electoral. Los politólogos analizamos mucho este tema de la volatilidad para explicar, entre otras cosas, voy a intentar reducirlo y simplificar un poco qué significa la volatilidad. Es la probabilidad de que un elector que asume una posición determinada X dentro del eje izquierda y derecha se puede desplazar fácilmente, es decir, puede votar por un partido de derecha o por un partido de izquierda, es decir, no es alguien que se queda estrictamente dentro del eje izquierda o dentro del eje de la derecha, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en aquellos momentos en los que aparentemente hay una coyuntura que es llevada al extremo en términos de movilización social, caracterización del periodo, convulsión política, etcétera, etcétera, como es el 82 y como es el 2002, la volatilidad electoral respecto a los otros periodos es más alta. Entonces, por tanto, en estos
momentos hay una alta probabilidad de que los electores vayan a votar por un partido o por otro, es decir, se pueden desplazar más fácilmente dentro de lo que es el eje izquierda-derecha en función de la polarización que existe también en ese momento en el espectro de la política. Entonces esto es un poco para contextualizar además también de qué forma se puede analizar el tema de la ideología en un contexto como el nuestro y cómo podemos interpretarlo más en términos cuantitativos, no necesariamente o no solamente en términos descriptivos. Lo otro es una cuestión mucho más descriptiva todavía y va, por ejemplo, desde cuántos partidos han gobernado desde el 82, hemos ido subiendo hasta el 2005, donde básicamente gobierna en términos formales un solo partido, ¿no? Cuántos partidos compiten, igual se van reduciendo el espectro de partidos que van compitiendo. Para un poco simplificar el debate y lo que significa, digamos, la dimensión de la política en nuestro caso. Entonces, mi punto de entrada es que el comportamiento electoral, es decir, la motivación por la cual los ciudadanos vamos a votar, no necesariamente se explica bajo ejes que tienen que ver con el tema ideológico de izquierda y derecha. Uno puede votar por motivaciones distintas, desde que, por ejemplo, le guste la cara o el aspecto del candidato, o ese día de la elección se haya despertado con un humor distinto al que tiene el día anterior. Cualquier variable puede influir dentro del comportamiento electoral y es una dimensión que es muy variante. En todo caso, cuando uno vota dentro del eje izquierda y derecha, lo que está haciendo es aplicar atajos, porque no hay, en términos estrictamente rigurosos, el elector totalmente informado, es decir, alguien que conoce todo lo que significa las propuestas del gobierno, de los que están compitiendo, o conoce a todos los candidatos, etcétera. No hay alguien que esté realmente con toda la información, a pesar de que estamos viviendo un momento de esta sociedad digital en la que podemos tener toda la cantidad de información. Lo que hacemos es establecer ciertos atajos, y uno de los atajos es el tema ideológico, es decir, si yo me caracterizo más como alguien que es más de una democracia más liberal, entonces votaré hacia esta persona o hacia una izquierda, ¿no? Estas son algunas variables que utiliza Manuel Alcántara para explicar por qué el tema de la ideología en términos de izquierda y derecha es difícil explicarla en contextos como en Latinoamérica. Porque hay muchas variaciones que no son obviamente similares al contexto como contextos europeos, ¿no? No voy a detener en realidad mucho en explicar estas variables porque sería realmente entrar en un debate más profundo y más complejo. Lo que sí es intentar simplificar en realidad este tema de los pactos y de las coaliciones. Hay una tesis que intento manejar para explicar el tema de los pactos y es de este politólogo Ranis de los 60s, que dice que en contextos como el boliviano no se puede explicar o no tiene aplicación el tema ideológico para simplificar, para describir o analizar el sistema de partidos. ¿Y cuáles son las dos variables que inciden para que el tema ideológico no tenga asidero en contextos como el nuestro? Uno es la movilidad partidista y otro es la percepción partidista. La movilidad partidista se explica por la probabilidad que tienen dos partidos que aparentemente son opuestos en términos ideológicos de aliarse. Esa es la movilidad partidista, es decir, cuando hay una alta probabilidad de que estos partidos que aparentemente son opuestos en términos ideológicos, entonces el tema de la ideología izquierda y derecha no se puede explicar. Y la otra variable es la percepción partidista, que significa que en periodos electorales un partido promete o declara estar a favor de ciertas cosas y luego cuando asume el gobierno, asume el poder, hace cosas distintas. Yo me voy a centrar básicamente, como pueden apreciar ustedes ahí, en la variable de la probabilidad de alianzas, es decir, la movilidad partidista. A todos aquí, más o menos estudiamos el tema de Bolivia, nos va a sonar fácilmente. El ejemplo típico de esto es la famosa frase de cruzar ríos de sangre, ¿no? En ese momento, donde dos partidos políticos
que en términos ideológicos, otra vez, aparentemente son totalmente opuestos, se alían, ahí se rompe todo el tema del clivaje izquierda y derecha, es decir, la alianza MIR-ADN. Este es un ejemplo, digamos, típico y arquetípico de esta hipótesis que expone Ranis. Y así, además, dentro de nuestra historia podemos encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, como el caso de el Compromiso por Bolivia, donde están ahí una mezcla de muchos partidos políticos, desde estos que se han venido a llamar populistas hasta partidos de derecha, aparentemente, ¿no? ADN junto con CONDEPA y UCS, por ejemplo, ¿no? O en otro caso también podríamos encontrar de alguna forma, y ese ya es de buscar un poco más, pero ese es el último periodo de gobierno que analizó, es el primer gobierno de Evo Morales, alianza con partidos políticos locales, pero también con una parte significativa del MNR, ¿no? Entonces, es decir, aparentemente, en términos prácticos, en términos pragmáticos, en nuestra política, el tema de la ideología izquierda y derecha, entendida así, tal cual como es el clivaje típico, no funciona, no tiene asidero realmente para analizarlo. Otra variable que analiza también ahí Manuel Alcántara, y eso es lo que intento rescatar también, es una división que hace de partidos políticos de electores y partidos políticos de militantes. Partidos políticos de electores significa aquellos partidos que se comportan todo el tiempo como si fueran una maquinaria electoral, que lo que hacen, el primer objetivo que tienen, el objetivo mayor es engrosar, alimentar su base electoral, no sus cuadros partidarios. Eso es un partido político de electores. En cambio, un partido político de militantes sería todo lo contrario, un partido político con bases estructurales, con cuadros partidarios, etcétera, etcétera. Lo que aparentemente tenemos ahí es, en nuestro contexto, según la lectura de Manuel Alcántara, son partidos políticos de electores, no de militantes. Entonces, esto hace romper todavía más el tema del clivaje ideológico, es decir, dado que los partidos políticos no se mueven necesariamente motivados por temas o por cuestiones estructurales en términos de izquierda y derecha, lo que les interesa es engrosar a la mayor masa electoral, entonces, por tanto, este tema no tiene tampoco, no encuentra su explicación en nuestro sistema de partidos. Esta otra tabla lo que hace es mostrar un ejercicio ya concreto de encuestas que se han hecho a diputados, es decir, a congresistas antes del 2005, es decir, antes de que se aplique la nueva Constitución. Y si ustedes fijan, se ha preguntado dos cosas a los diputados. ¿Dónde se autoubican ellos? Es decir, ¿dónde autoubican a su propio partido dentro de la izquierda y derecha? ¿Y dónde ubican a sus contendientes? Y si ustedes se fijan, hay una contradicción aquí muy grande entre dónde se ubican ellos y dónde los ubican el resto. Excepto el MIR, y eso incluso el MIR, siendo que es un partido aparentemente de izquierdas, aparece en el centro. ADN aparece, o sea, ellos mismos se autoubican como si fueran la centro derecha, pero nosotros los ubican como si fueran la extrema derecha, ¿no? Entonces hay aquí también otra cuestión polémica para debatir, porque realmente el electorado, por un lado, no se mueve motivado por temas ideológicos necesariamente izquierda-derecha, salvo casos en los que hay como decía al principio, una alta probabilidad de movilización social, una volatilidad electoral elevada. Salvo esos casos, después todo es un mix, todo es una mezcla de muchas tendencias ahí adentro, al interior, que no necesariamente encuentran su motivación en el tema ideológico. Esta es otra gráfica que le intento resumir en tres tendencias, básicamente, cómo se ha desempeñado el sistema de partidos desde el 85 hasta el 2005. A mí lo que me interesa mostrar aquí, básicamente, es el 93, porque aquí se rompe con la alianza, el 89 y el 97, porque aquí se rompe con la alianza, como decía hace rato, MIR-ADN, el tema ideológico totalmente, completamente en Bolivia. Y la otra explicación también aquí que me interesa resaltar es el 2002, cuando dejan de existir partidos políticos omnibus o taxipartidos, como los llama Raúl Rivadeneira Prada, como CONDEPA, UCS, etcétera, o partidos populistas, como los llama Fernando Mayorga, y empiezan a irrumpir partidos políticos
motivados por un clivaje más étnico, por un clivaje distinto que no tiene que ver con el tema ideológico de izquierda y derecha. Aparentemente, toda la base electoral, el grueso de la masa electoral que iba a votar por esos otros partidos de antes, es decir, estos partidos populistas, los partidos que estaban emergiendo, los outsiders que les han llegado a llamar en algún momento, llegan a engrosar la base electoral de lo que va a ser más tarde el MAS. De ahí un poco mi explicación también, cuando los analistas dicen que el núcleo duro, la base electoral dura del MAS es el 40%, es este 40%. Es decir, es esa gente que apoyaba básicamente con Depos, es decir, todo ese mix de partidos chiquititos llega a concentrarse en esta organización política que es mucho más grande y que engloba más, y además esto tiene que ver con una especie de declinación o descrédito, deslegitimación del sistema de partidos como lo hemos estado viviendo por lo menos desde inicios del año 2000. Y finalmente, esta es una última tabla que recientemente, bueno, es un ejercicio que estoy haciendo correr recién con unos alumnos de la materia de sistema de partidos de la Universidad Católica en La Paz, que hemos hecho entrevistas a los diputados y a senadores de la actual conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y les hemos preguntado tres cosas. Para medir la ideología, en términos cuantitativos, uno tiene que preguntar tres cuestiones. Primera, ¿dónde se autoubican ellos ideológicamente? Segunda, ¿dónde ubican a su propio partido? Es decir, es otra cosa, ¿dónde ubican a su propio partido, a su propia organización política? Y tercera, ¿dónde ubican al resto de la oposición, o sea, a sus oponentes? Si se fijan ustedes, hay una cosa que resalta aquí de forma interesante. El MAS, hay gente dentro del MAS que se autoubica casi diríamos entre la extrema izquierda. Mientras más cerca está a uno, es más a la izquierda, mientras más cerca estás a 10, es más hacia la derecha. Pero hay una cosa que también resalta aquí, y es este tema de dónde los ubican el resto, la oposición. Aparentemente, uno podría suponer que la oposición al MAS lo ubica en la izquierda, pero no, la oposición al MAS lo ubica en el centro. Y si uno revisa un poco la literatura sobre el tema del comportamiento electoral o este tema de la ciencia política, a menudo lo que se suele decir es que las organizaciones políticas, los partidos políticos, suelen tender a ocupar siempre el centro del espectro ideológico porque es ahí donde se concentra el grueso de la masa electoral. Entonces, si por un lado ellos se autoubican más hacia la izquierda y por otro lado sus oponentes los ubican en el centro, estarían ocupando básicamente desde la extrema izquierda hasta el centro del espectro ideológico. Esto se explica un poco ahora sí por qué el MAS tiene tanta votación y por qué tiene tanto apoyo en las ciudades, sobre todo en esos lugares. Y luego se explica también por qué la oposición está tan fragmentada y por qué está tan dispersa. Este ejercicio todavía no está corrido con el PDC, solamente con Unidad Demócrata, porque si se dan cuenta, si se fijan, está entre el 5 y el 7, y hay opciones muy distintas, ¿no? La oposición, es decir, el MAS y sus oponentes, el PDC, los ubican casi, digamos, en la extrema derecha. Entonces, por tanto, están abandonando, en realidad ellos desde el centro van abandonando hacia la extrema derecha. Por eso también se explica un poco, en términos cuantitativos, hacia dónde está yendo la oposición y realmente el norte que quizás están perdiendo, ¿no? Bueno, eso es básicamente un poco para provocar en realidad lo que he intentado hacer, el ejercicio en el tema de la izquierda y derecha y cómo podría explicarse en nuestro caso, ¿no? Ese es el ejercicio que está todavía en trabajo. Gracias.